Siempre me ha encantado la cocina, siempre me ha gustado experimentar con alimentos, con diferentes recetas y me apasiona el tema de nutrición. Entonces, al encontrar una carrera que combinaba estos dos, me pareció perfecto. Esta combinación de estos pilares me permitieron a mí tener el conocimiento teórico y técnico para poder ya después adentrarme de la forma más tranquila en todo el ámbito de la gastronomía, nutrición y emprendimiento. Una de las mayores herramientas es el tema de innovación. Siempre nos empujaron a pensar en proyectos nuevos, a desarrollar diferentes tipos de proyectos desde cero, desde mercadeos hasta la creación del alimento. Entonces creo que eso fue una muy buena herramienta. Mucho del rol de la escuela es para apoyarlo a uno para obtener bastantes pasantías, prácticas, contactos, para después tener una base sólida de empresas y directivos. Mucha de la participación de la escuela y de la dirección fue para darnos a nosotros esa base tan fuerte de contactos en el área ya profesional. Tienen que sentir pasión por cocinar. También le tiene que interesar la nutrición. La idea de que puede emprender, que puede poner un negocio esa persona o que su idea se pueda hacer realidad aquí al salir de la U. Nutrición es una ciencia y hay mucho que aprender y mucho que poner en práctica. La nutrición es el campo preventivo que mucha gente ignora. O sea, la mayoría de enfermedades son prevenibles con buenos hábitos alimentarios. La universidad nos da las herramientas necesarias para poder llevar a la nutrición a otro nivel. Es muy diversa. Creo que expande primero tus opciones laborales, expande tu conocimiento y no te encierra solo en una idea. Le deja a uno grandes amigos para poder emprender. Creo que es una carrera que nos va a sorprender y que también te da muchas puertas abiertas para cualquier ámbito que uno quiera elegir. Porque un nutricionista puede emprender, puede hacer productos, puede trabajar en industrias, puede capacitar personas, puede trabajar en hospitales y puede estar directo en clínica cambiando la vida de muchas personas. Puede hacer muchas cosas. Nutrición tiene mucho campo que todavía no está explorado y necesita pues gente pila. Estudio en nutrición. Bienvenidos a Food Product Science 2021. Este año celebramos 50 años UFM, donde todo comenzó con una pregunta. 50 años forjando guatemaltecos que cambian la historia. Y como creemos que las preguntas nos hacen crecer, tenemos el honor de dar la bienvenida a Maitane Alonso y Stephanie Bolaños, para que nos cuenten por qué se convierten en un invento la ciencia y los aromas. Hola a todos, muy buenas tardes y gracias Jimé por la introducción. Mi nombre es Stephanie Bolaños y soy escritora y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y del COLAB en la Universidad Francisco Marroquín. Para hablar sobre el tema de hoy, estamos honradísimos de que nos acompañe Maitane Alonso, quien es investigadora, cofundadora de Innovating Alimentary Machines y estudiante de medicina. Por si fuera poco, Maitane es apasionada de la investigación y el emprendimiento y sobre todo de compartir sobre lo que aprende y tiene muchísimos premios. Entre la lista conté más de 25, pero algunos de ellos son el segundo premio en microbiología en el certamen Intel, por el cual, por cierto, el MIT le va a poner su nombre a un asteroide. También premio a la sostenibilidad por el Arizona State University. Maitane está en el ranking de los 120 Future Leaders iberoamericanos. Otro de sus premios es Mujer Inspiración Revelación y otros muchísimos más por los que podría hacer la introducción bastante más larga. Muy emocionada de contar con ella hoy y solo como recordatorio a nuestra audiencia, los invitamos a participar en este conversatorio con sus comentarios y preguntas a través del chat de esta transmisión. Bienvenida Maitane y muy feliz de tenerte.
Bueno, muchísimas gracias, Stephanie, de todo corazón. Ya te sabes casi mejor que yo la biografía. Pero bueno, es un verdadero placer poder estar hoy aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Así que en primer lugar quería daros las gracias de todo corazón por la invitación y por estar aquí hoy. Y bueno, quería contaros un poco sobre estos últimos años que a mí la verdad me han cambiado totalmente la vida. Y para ello me voy a presentar. Yo me llamo Maitán Alonso Monasterio, tengo 20 años. En la actualidad estudio el 4º año de medicina. Soy de Bilbao y me dedico a la investigación. Terminé cofundando una empresa llamada Innovating Alimentary Machines, pero no vamos a sucedernos en los acontecimientos porque yo lo que os quiero contar realmente es un poco cómo comenzó todo. Así que os voy a compartir la pantalla, que he traído una presentación. A ver. Bueno, pues comencemos. Yo, la verdad, siendo totalmente sincera, nunca pensé que me iba a dedicar ni a la investigación, ni a la ciencia, ni a nada que tuviese nada que ver con eso. Yo me recuerdo cuando pues, era pequeña, tenía 12 años, estaba comenzando la secundaria. Yo recuerdo que yo tenía un sitio en clase, en la última fila, al lado de la ventana, por el que siempre me pegaba sol por la ventana. Y a las 3 de la tarde, cuando más pegaba el sol, siempre teníamos clase de biología. Y para mí era prácticamente la hora de la siesta, ¿no? Porque no quería saber absolutamente nada, ni de la ciencia, ni de la tecnología. Pero, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué pasa esto, no? Si cuando los niños pequeños, si nos fijamos, yo tengo una hermana que tiene 10 años y seguro que os pasa a todos los que tengáis niños pequeños a vuestro alrededor, siempre están haciendo preguntas, constantemente preguntando el porqué de absolutamente cualquier cosa, nunca se cansan y al final terminamos hasta cansados de escuchar tantas preguntas. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, les va pasando frecuentemente como me sucedió a mí en ese momento, ¿no? Que vamos perdiendo esa curiosidad, esa ilusión por aprender, la ilusión por construir un futuro mejor. Muchas veces se nos va apagando estas ganas de hacer preguntas y al fin y al cabo, ¿qué es la investigación, no? Si no es el preguntarse constantemente el porqué de todo, el tratar de aportar soluciones para los problemas que tenemos en nuestro día a día. Y había una problemática que a mí me comenzó a preocupar particularmente. Y es que si contamos hasta 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ha fallecido una persona de hambre en el mundo. Y este es un dato que es totalmente escalofriante, sobre todo si tenemos en cuenta que en la actualidad estamos desperdiciando 1/3 de la producción mundial de alimentos. Es decir, tenemos un problema, tenemos personas sufriendo, pero sin embargo seguimos desperdiciando alimentos que podrían ser empleados para ello. Y además, vivimos en un mundo, en una sociedad que está en constante crecimiento, en constante desarrollo. Se calcula que para el año 2050 va a haber que haber un incremento de un 70% de la producción alimentaria para poder satisfacer a la sociedad que tenemos, que está creciendo constantemente. Pero claro, seguimos desperdiciando 1/3. Entonces tenemos esta problemática con los alimentos, pero no únicamente del tema del desperdicio alimentario, que muchas veces todos sabemos que se tira comida, pero no sabemos el gran problema que esto supone, por ejemplo, para nuestro planeta. La sostenibilidad es una palabra que a veces nos puede sonar como muy grande, ¿no? Como muy lejana. Para mí la sostenibilidad es una cosa súper sencilla. En mi casa, yo cuando era pequeña y se me rompía un juguete, no me compraban otro juguete inmediatamente, sino que con ese cacho de un juguete roto y otro cacho de otro juguete roto, construíamos ahí al final algo que no tenía ni siquiera sentido. Pero en realidad lo que estábamos haciendo era implementar una palabra tan grande como puede sonar la sostenibilidad en nuestro día a día, mediante las 3 R's, ¿no? Reducir, reusar y ya después, si eso, reciclar, que no tenemos que olvidar que también tiene un orden. Y no tenemos que olvidar, en el tema del desperdicio alimentario, que cuando desperdiciamos alimentos, no únicamente se está tirando comida con el problema social que conlleva, sino que también los recursos que han sido empleados para crear esta comida, ¿no? Y recursos que frecuentemente son limitados, como puede ser el agua o el suelo. Respecto al año pasado, no sé si sabéis, pero el día
22 de agosto se celebró, que bueno, en realidad no tendría que ser una celebración, pero fue el día de sobreabastecimiento de la Tierra, en el que habíamos agotado todos los recursos que el planeta es capaz de regenerar en un único año. Pero sin embargo, desde ese día en adelante, el resto del año, seguimos explotándolo y así año tras año sucesivamente. Y todo esto era un tema que a mí me tenía bastante inquieta, pero os voy a ser totalmente sincera. ¿Por qué comencé a investigar yo? Yo comencé a investigar porque a mi padre le encanta hacer barbacoas. Antes os he comentado que yo soy de Bilbao y aquí Bilbao está en el norte de España y tenemos una fama de comer mucho. Eso se dice por lo menos en el norte. Pero yo recuerdo que nosotros somos 5 en casa. Yo tengo un hermano y una hermana. Pero mi padre cocina siempre como si pensase invitar a toda la ciudad. Y seguro que os ha pasado también alguna vez esto de que hay muchísimas sobras y después hay que andar con toda la prisa para comerlas, ¿no? Pues a nosotros nos pasó y nos sobró tanta comida que estábamos una mañana desayunando hamburguesas que le habían sobrado a mi padre a barbacoa. Claro, porque si no iba a haber que desperdiciarlas, ¿no? Y en este momento fue en el que yo me planteé, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y tenía esta inquietud y comencé a hacerme preguntas, a buscar información, ¿no? Y toda la información respecto a la cantidad de comida que estamos desperdiciando en la actualidad. Y bueno, así para resumir un poco qué fue lo que hice, yo decidí tratar de aportar mi granito de arena para solucionarlo e inventé un nuevo método de conservación de alimentos que no solo lograba alargar la vida útil de la comida, sino que lo hacía de una manera más sostenible, al lograr reducir el uso de plástico tanto en los hogares como en la industria. También es un método que es, aparte de ser más eficiente, también es más rápido, más económico, también lleva una reducción de los productos químicos que se emplean para la conservación de la comida, porque muchas veces somos lo que comemos y a veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Y esto, claro, dicho así, suena como que fue de repente, que un día estábamos cocinando hamburguesas y al día siguiente apareció una máquina. Aquí os he traído unas imágenes del primer prototipo, porque nada que ver, el primer prototipo tardé aproximadamente un año en construirlo y estaba construido con cosas que encontramos por casa, o sea, con un cacho, una persiana rota, con unas cajas de plástico, un ventilador que le quité al ordenador de mi padre y todavía no se ha enterado de que se lo había quitado. Esperemos que no nos escuche hoy, por favor. Y cuando enchufé la máquina, no funcionaba. Y eso es lo verdaderamente importante y el mensaje que yo realmente os quiero transmitir hoy. Porque la primera respuesta que nos van a dar siempre va a ser que no. Y nos van a decir que no una y otra vez. Pero sin embargo, cuando realmente crees en algo, cuando algo hace que te brillen los ojos, si eso es para ti lo que de verdad está bien, no está en tus manos que salga bien o que salga mal, que funcione o que no funcione. Pero lo que sí que está en tus manos es intentarlo. Entonces, a pesar de que este primer prototipo no funcionó, pues yo decidí seguir intentándolo y tratar de convertir esta idea en realidad. Porque ¿cuántas veces nos pasa que tenemos una idea y decimos, pues es demasiado pequeña, seguro que no funciona, igual yo no soy capaz de hacerlo, seguro que ya lo ha hecho otra persona o igual es mejor que lo haga otra persona y las vamos dejando como si estuviesen guardadas en un cajón, ¿no? Y eso pasa con incontables ideas en todos los lugares del mundo que se quedan ahí, simplemente en nuestras mentes. Pero yo la pregunta que me hago es cuando tienes una idea que crees que puede tener un impacto positivo en la sociedad, ¿cómo vas a dejarla guardada en un cajón, no? Y bueno, fue con este espíritu con el que decidí seguir trabajando y convertir ese primer prototipo en una máquina industrial, que es la que podéis ver en la imagen. Se ven dos diferentes. Y entonces comenzar a aplicarlo a diferentes sectores. Por ejemplo, esta que vemos aquí en la imagen estaría pensada para una pequeña industria, para el sector HoReCa, para la restauración, para los supermercados. Después también habría otra, el prototipo anterior que estábamos comentando, para uso particular, ¿no? Para todas esas personas que también tienen familiares que hacen barbacoas increíbles o para los macarrones que te hacen para llevarte a la universidad para comer, que eso nos pasaba con mi abuela. Y ahora, por ejemplo, pues los envasa con esto. Después también se podría aplicar en otros sectores como en las grandes producciones,
ya que puede servir para todo tipo de alimentos, desde alimentos ya cocinados hasta alimentos que todavía están sin cocinar. Y después otra aplicación en la que es la última que estamos todavía desarrollando sería pensando en su uso hospitalario. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues porque, claro, imaginaos que estamos en un hospital y hay que llevarles comida a los pacientes, ¿no? Pues imaginaos en la cocina. Desde que cocinamos esta comida hasta que llega a los pacientes, es que pasa por incontables pasillos, por incontables lugares en el que se les puede añadir cualquier microorganismo que puede causar enfermedades en pacientes que si están en el hospital es porque son personas en una situación especialmente vulnerable, ¿no? Que esto puede acarrear consecuencias nefastas. Y ya no solo eso, sino que los microorganismos que hay en los entornos hospitalarios suelen ser microorganismos con una mayor resistencia a los tratamientos, lo cual dificulta tratar a estas personas. Entonces, lo que estamos buscando con este nuevo desarrollo de la última utilidad que os comentaba sería tratar de evitar estas enfermedades desde un primer momento para ya no ni siquiera tener que tratarlas. Os podría traer un montón de gráficos y de tablas con un montón de datos, pero yo la verdad siempre me considero una persona bastante visual. Entonces os he traído ya directamente la comparación. Aquí podéis ver una hamburguesa sin utilizar el método y otra hamburguesa utilizando el método. Y bueno, yo no sé cuál preferís vosotros para vuestras barbacoas, pero yo la verdad que lo tengo bastante claro. Muchas veces me han preguntado cuándo comenzó la vocación, ¿no? Con todo el tema de la alimentación, la gastronomía, y en mi familia cuando lo comentamos salió a la luz una foto de pequeña en una envasadora, así que podemos decir que es algo que iba en los genes, pero aquí podéis ver cómo fue evolucionando la máquina. A la izquierda tenemos el primer prototipo y después a la derecha tenemos el prototipo final para la pequeña industria y el sector Horeca. Una de las cosas que a mí me parece más importante, que es lo que yo realmente venía a comentaros hoy, es que, bueno, yo la verdad me considero una persona bastante gafe. Los que me conozcáis, estoy segura de que lo verificáis al 100%, pero para mí, tanto en la investigación, ¿no?, como en la tecnología, en el mundo empresarial y especialmente en lo que es la vida misma, ¿no?, todo lo que puede salir mal es que seguro que sale mal. Ya no hay que tener solo el plan A y el plan B, sino que hay que tener prácticamente hasta el plan Z. Yo quería contaros un par de anécdotas de momentos en los que absolutamente todo iba fatal, pero eso fue lo que realmente resultó ser importante. Y entonces la primera anécdota que yo os quería contar era del viaje a Estados Unidos que estaba comentando antes Stephanie. Yo comencé a competir con el primer prototipo de la máquina cuando comencé a investigar. Yo comencé a investigar hace unos 5 años, que puede parecer poco tiempo, pero para mí es un cuarto de mi vida. Yo realmente no me acuerdo cuándo no estaba haciendo esto y es algo que me cambió la vida porque siempre había sido una persona bastante tímida, pero decidí empezar a compartir el proyecto en campeonatos de ciencia y tecnología. ¿Y por qué? Porque muchas veces me daba una sensación como que la investigación, la tecnología, siempre me parecía que estaban alejados de la sociedad, ¿no? Que se quedaba como rezagado únicamente para los congresos científicos, para las conversaciones entre investigadores y que no era un debate abierto en la sociedad. Pero, sin embargo, no podemos olvidar que es que se investiga por y para las personas y, por tanto, es absolutamente fundamental ya no solo informar, pero abrir esta discusión desde los más pequeños, que muchas veces se dicen, ¡buah, seguro que no entienden!, pero en realidad tienen una curiosidad increíble, hasta las personas más mayores. Yo muchas veces he estado en lugares de jubilados y así, y las ganas que tienen y la curiosidad que tienen, ¿cómo no vamos a abrir esta conversación, no? Y pasando por todas las personas que se encuentran en término medio. Y el proyecto fue una increíble oportunidad para poder compartirlo y comenzó a recibir diversos galardones que me permitieron acudir a la final del campeonato más grande de ciencia y tecnología del mundo, que se llama Intel ICEF y que se celebró en Phoenix. Y yo recuerdo que estaba súper nerviosa, claro, imaginaoslo. Y mandé la máquina con un montón de tiempo de antelación, pues para asegurar que todo llegase bien, que no hubiese ningún tipo de problema. Y recuerdo que
quedarían como 2 semanas aproximadamente para lo que es el campeonato, cuando me llamaron de un número de teléfono de Estados Unidos y era el transporte y me dijeron: hemos perdido tu máquina y no vamos a hablar contigo porque tu número de teléfono no es de Estados Unidos. Claro, imaginaos mi cara de repente, porque ni siquiera me cogían el teléfono y el trabajo de 5 años, de repente, perdido. Años de esfuerzo, de constancia, de dedicación. Y por casualidades de la vida, yo había trabajado, entre otras cosas, de guía turística para apoyar la financiación de mi propia investigación y había conocido a unos turistas de Estados Unidos que les llamé y les pedí a ver si ellos podían llamar desde su número de teléfono. Y ellos se juntaron con sus amigos y cada 10 minutos llamaba una persona. ¿Habéis encontrado una máquina? No, pues buscadla. Bueno, no encontraban la máquina, se fueron a la sede central de las oficinas de transportes y allí les dijeron que había una persona que le daba pereza llevar la máquina porque decía que pesaba mucho y entonces la había enviado a una dirección que no existe de otro país. Imaginaos como si yo os digo la calle Maitane, que no existe, pues exactamente igual. Conseguimos localizar la máquina, llegamos al campeonato. Imaginaos mi cara de felicidad cuando vi la caja. Me saqué un montón de imágenes para enviarle a mi familia, para enviarle a mis amigos. ¿Y cuál fue mi cara de sorpresa cuando de repente abrí la máquina y abrí la caja y me encontré la máquina destrozada? Aquí la veis por fuera, es un material que es súper duro y para que eso esté así, los circuitos por dentro estaban absolutamente destrozados. Y claro, en el campeonato me dijeron 48 horas y arreglas esto o te puedes volver para tu casa. Y yo que acababa de aterrizar del avión, que estaba recién vestida para la inauguración, me dieron un martillo y me quedé ahí 48 horas sin dormir con la máquina, que me quedé dormida dándole martillazos a la máquina. Yo recuerdo que me decían la loca del martillo y finalmente en las últimas 2 horas conseguimos que funcionase la máquina. Entonces yo cuando pienso en el certamen de Estados Unidos hay tantas cosas que podría mencionar, ¿no? Y es un grandísimo honor que el proyecto fuese galardonado con el segundo premio a nivel del mundo de microbiología y el asteroide es algo que yo, de hecho, cuando me lo dijeron pensé que era una broma y me reí en la cara de los que me lo dijeron y resultó ser cierto, pero para mí lo verdaderamente importante no es nada de eso, sino lo que tú te llevas es el momento en el que estabas dándole martillazos tú solo en la otra punta del mundo a la máquina y diciendo, madre mía, ¿en qué momento se me ocurrió a mí meterme en todo esto? Y igualmente lo verdaderamente importante del asteroide no es que lleve mi nombre, sino que lo importante es que por un lado lleva el nombre de la investigación, que la investigación hasta hace relativamente poco ha sido un gran desconocido, hasta que no ha llegado la pandemia no se le ha dado esa importancia, diríamos, y todavía no se le ha dado en ciertos sectores, entre ellos la gastronomía. Muchas veces se piensa que la investigación es algo que se hace en los laboratorios únicamente, con muchos productos químicos, pero en realidad no. Al final la investigación va desde que nos levantamos y preguntarnos el por qué tiene la mesa 4 patas, por qué gira la Tierra, todo eso es investigación y se dan absolutamente todas las áreas que podáis imaginar. Y en realidad no es más que tratar de dar solución a los problemas que tenemos en nuestro día a día. Después, por otro lado, también es especialmente importante el nombre de la mujer, ¿no? Porque estamos en un buen camino, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer, especialmente en áreas tecnológicas que hay que visibilizar. Y después también el nombre de los jóvenes. ¿Y por qué? Porque por lo menos aquí donde yo vivo escuchamos constantemente en las noticias la generación Nini, que los llaman, ¿no? Que ni estudia, ni trabaja, ni quiere hacer absolutamente nada. Pero yo os prometo que en estos concursos no estaba yo sola. O sea, había miles y miles de jóvenes con proyectos extraordinarios, con potencial para crear un impacto positivo en la sociedad y realmente lo único que es necesario es, por un lado, visibilidad, porque parece como que siempre se va el foco a otros sectores, ¿no? De la juventud y, por otro lado, apoyo para que estos proyectos, estas ideas puedan seguir adelante y puedan convertirse en realidad y puedan crear este impacto positivo en la sociedad. Pero para mí realmente serían las personas, ¿no? Yo cuando comencé con el proyecto tenía un objetivo que para mí era lograr ayudar a únicamente una persona. Porque, claro, imagínate que puedes llegar a impactar la vida de una persona. Es que yo con eso ya me daría por la persona más feliz del mundo.
Y bueno, otra anécdota, pasando a la siguiente anécdota, soy muy gafa, os podría contar un montón de ellas, pero bueno, de momento me voy a quedar con la siguiente, que sucedió en otro campeonato, este fue a nivel estatal, que se llama Expo Recerca Lloves, se celebró en Barcelona. Y yo antes, cuando iba a estas competiciones, llevaba hamburguesas envasadas, tanto con mi método como con otros métodos que se emplean a la actualidad. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Porque para mí es fundamental, y esto me parece muy importante remarcarlo, el pensamiento crítico. Es decir, las cosas no os las tenéis que creer ni porque las digo yo, ni porque o habéis leído en algún sitio, en internet, en libros, no importa. Es importante adquirir el máximo de información posible de fuentes fiables, pero después tratar de crearnos nuestro propio punto de vista. Y entonces, para que la gente pudiese verlo por sí mismo y no se lo tuviese que creer, porque se lo contaba yo, pues se envasaba en directo y las personas podían ver la diferencia tanto en directo como en hamburguesas que llevaban envasadas a largo plazo. Y llevaba unas hamburguesas que llevaban ahí meses envasadas. Primero os voy a avisar que esta historia que os voy a contar no sucedió con este nuevo método que yo inventé, sino con otro de los que se utiliza en la actualidad, pero tenía tantos microorganismos la hamburguesa, claro, pensad que eso llevaba ya 6 meses así envasado, que se empezó a hinchar el envase, porque claro, los microorganismos también respiran, ¿no? Entonces cogían oxígeno, expulsaban CO2 y se empezó a hinchar, pero cual balón de fútbol. Y yo recuerdo que estaba con el jurado, ya una vez realizada la evaluación, en un entorno más distendido, y me dijo uno de los miembros del jurado, así como en broma, y esto no explotará, ¿no? Refiriéndose a la hamburguesa hinchada. Y yo le dije, no, ¿qué va? ¿Cómo va a explotar? Y acercó su nariz, que era así como puntiaguda cerca, y de repente, ¡pum!, le explotó en la cara. Claro, una masa verde le explotó en la cara y ahí empezó a haber un olor que yo pensé que me iban a echar del campeonato de Barcelona, del país y del planeta también, que me iba a tener que ir casi a otra galaxia. Y en realidad, esos momentos son los que tú verdaderamente te llevas, los momentos en los que absolutamente todo sale mal. Y esto es muy importante de cara a lo que sería todo el tema del emprendimiento, ¿no? Porque todos hemos oído frases del estilo, pues cuando las cosas van bien, bien, y cuando van mal, se aprende. Pero a mí esto me hace mucha gracia, porque cuando las cosas van realmente mal, en lo último que estás pensando en ese momento es en aprender. Yo cuando explotó la hamburguesa no estaba pensando en que iba a aprender sobre los diferentes tipos de materiales, sobre envases, no. Lo único que quería era que me tragase la tierra. Y a mí me parece que hay que visibilizar también eso, porque muchas veces se dice que las cosas salen mal, pero nunca nos preparamos para que realmente salgan mal. Nunca nadie dice, a mí me han salido mal las cosas. Y es importante que te salgan mal las cosas. Yo siempre digo, en realidad hay que agradecer que las cosas salgan mal hoy. ¿Por qué? Porque si no hubiese salido mal hoy, hubiese seguido dedicando más tiempo, más trabajo y más esfuerzo en eso que habría salido mal en otro momento, y hay que verlo como una oportunidad para redireccionar. Entonces, no vamos a tomárnoslo como que en el momento todo es maravilloso, en el momento se puede gritar, se puede llorar, se puede pegar martillazos, pero lo verdaderamente importante es que no podemos olvidar por qué hacemos lo que hacemos, qué fue lo que nos levantó el primer día, qué es lo que hace que te muevas, qué es lo que a ti te mueve por dentro, lo que te hace levantarte. Y ese es el motivo por el que después, una vez ya se haya pasado ese momento, eliges seguir luchando y eliges seguir hacia adelante. Y bueno, ya para ir concluyendo, yo quería comentaros una cosa. Es que, bueno, yo la verdad soy una persona que le cuesta muchísimo madrugar. Entonces, por eso yo siento mucho la frase de qué es lo que hace que te levantes por las mañanas, ¿no? Porque yo nunca pensé que iba a haber algo que haría que yo me levantase por la mañana. Y yo cuando me levanto por la mañana me tomo el café y tengo una taza que ponía una frase. Y en la frase ponía, persigue tus sueños. Claro, cuando te levantas a las 6 de la mañana con un sueño que ni siquiera eres capaz de abrir los ojos y lees la frase, persigue tus sueños, lo único que quieres es perseguir a la persona que hizo la taza y estomparla. O bueno, igual tenéis mejor despertar que yo. Pero
a mí esta frase era algo que yo veía todas las mañanas y una de las conclusiones a las que he llegado últimamente y quería compartir hoy con vosotros es que para mí los sueños no se persiguen y que no se pueden perseguir los sueños, porque ¿qué es la vida? Un juego del pilla-pilla, como que lo vas persiguiendo y lo pillas pero después no. No, para mí no tiene nada que ver con eso, sino que los sueños se construyen. Y yo os quería contar por qué pienso esto con un ejemplo que sería de por qué comencé yo a compartir la historia. Yo me considero una persona inmensamente afortunada porque todo esto que os estoy contando hoy no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de mi familia. Pero me parece muy importante que tenemos que ser conscientes de que hay personas que no cuentan con este apoyo en sus hogares y que tienen situaciones complicadas. Siempre he pensado que está en manos de las personas que igual sí que hemos tenido ese apoyo, tratar de ayudar para que ojalá llegue un día, ¿no?, en el que poder dedicarte a lo que verdaderamente te apasiona no tenga que ser considerado una suerte y esté al alcance de todas las personas. Y entonces comencé pues a ir a los colegios para impartir charlas, para hablar con los niños y con las niñas, para tratar de ayudar en lo que pudiese. Y recuerdo como si fuese ayer una charla en la que había una niña que me dijo que odiaba la investigación. Y dije, jo, pero ¿qué te ha hecho la investigación, no? Para odiarla si eres súper joven. No le ha dado tiempo a llegar a odiarlo. Y me contó como su sueño siempre había sido ser jugadora de baloncesto, pero que sabía que no iba a poder dedicarse profesionalmente a ello. Y entonces odiaba todo lo demás. Y yo le conté como yo tengo un amigo que de la niña esta no sé, pero mi amigo también quería ser jugador profesional de baloncesto, pero tengo que admitiros que mi amigo es que era muy malo, no era capaz de meter la pelota en el aro. Entonces sabía que no iba a poder ser jugador profesional, pero diseñó una tecnología para emplear en el arbitraje y terminó trabajando con los más grandes equipos de baloncesto en las grandes ligas. Es decir, llegó a no a cumplir su sueño, no alcanzó su sueño, sino que lo construyó con cada acción que va haciendo en su día a día. Y eso me parece lo realmente importante, porque muchas veces hablamos de construir un mundo mejor, un futuro mejor, aportar nuestro granito de arena para construir algo, intentar mejorar la sociedad, pero en realidad no va a haber nunca una acción que cambie el mundo, sino que va a ser la suma de todas las pequeñas acciones que vamos realizando en nuestro día a día, lo que finalmente va a provocar un cambio real. Y también no podemos perder de perspectiva que para mí la definición de la palabra cambio pasa por la palabra imperfecto, porque muchas veces esperamos que el cambio sea tal y como lo imaginamos y lo esperamos con prisa, ¿no? Que sea mañana y si puede ser esta tarde o esta noche mejor. Pero sin embargo, muchas veces se trata simplemente de tratar de aportar tu granito de arena para intentar dejar el mundo, bueno, un poquito mejor de como lo hemos encontrado. Entonces, bueno, por mi parte, nada más que daros las gracias de todo corazón porque es un verdadero placer haber podido compartir este rato con vosotros y ahora estaré súper ilusionada de poder contestar a todas las preguntas que tengáis y bueno. Buenísimo, Maitane, muchísimas gracias. Nos hemos disfrutado muchísimo lo que compartiste y tenemos algunas preguntas del público, pero de igual forma aprovecho a recordarles que pueden escribir sus preguntas en el chat. Con mucho gusto vamos a estarlas respondiendo. Yo tengo una primera que me encantaría hacerte porque justo hace unas semanas he leído muchas historias, así que esta plática es una buena coincidencia, de mujeres que han hecho cosas interesantes en el mundo. Y un denominador común es que sus inventos o sus creaciones usualmente vienen de que ellas hacen cosas muy diferentes en espacios o en industrias muy diferentes, que pensarías que no están relacionados, pero al final resulta que sí. Y creo que tú, después de escucharte hablar, haces un poquito eso. Tu trabajo está en la intersección entre, bueno, hablamos de gastronomía, medicina, que es lo que estudias, investigación, emprendimiento, porque incluso inventar algo y sacarlo al mundo, no solo es sacarlo al mundo, sino hay todo un proceso detrás. Así que quería preguntarte, ¿cuál crees que es la ventaja de unir tantas piezas diferentes de cosas que parecen no estar relacionadas para crear algo como lo que tú has creado? De verdad que me parece una pregunta extraordinaria
Y súper importante tocar este tema, porque yo recuerdo cuando comencé a competir con el proyecto, en las fichas de inscripción, siempre te preguntaban de qué área era tu proyecto, si era un proyecto de matemáticas, de biología, de tecnología, y yo lo pasaba fatal, porque no os podía decirte de qué área era el proyecto. Pero esto, porque al final es un proyecto que es tecnológico, es de gastronomía, es un proyecto de biología. No hay una manera de etiquetarlo y esto nos va a pasar en la mayor parte de proyectos de los que formemos parte y en el mundo empresarial es totalmente cierto. Yo cuando creé la empresa de un día a otro te tienes que convertir en que tienes que saber desde marketing pasando por temas de economía hasta temas de derecho y en este momento dices, ¿cómo he terminado yo aquí? Pero muchas veces la conexión puede parecer que no existe, pero en realidad sí que se encuentra ahí. Es decir, por trabajar en una área ya te implicas en todo el resto. Yo, por ejemplo, lo relaciono muchísimo con mis estudios y muchas veces me dice la gente, si no tiene ninguna relación, ¿no? La gastronomía y la medicina. Yo desde pequeña siempre había querido ser oncóloga y dedicarme ya no solo a pasar consulta con los pacientes en la clínica, sino también a la investigación, porque me parece fundamental que los médicos y los profesionales de las distintas áreas no estén únicamente en su área, sino también investigando nuevas soluciones. Y no solo el cáncer, sino hay otro montón de enfermedades que están causadas por nuestra alimentación. Antes comentábamos que somos lo que comemos, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos comiendo. Entonces, por ejemplo, si desde la investigación en temas de gastronomía, temas de alimentación, se podría lograr ya no solo, ya imagínate prevenir un mínimo porcentaje, chiquitín, un 0,0001% de alguna enfermedad. Es que sería cambiarle la vida a miles de personas y para mí cambiándosela a una única, yo ya me daría por la persona más feliz del mundo. Entonces, en realidad yo creo que se encuentra en estas conexiones, en los equipos multidisciplinares y en apoyarnos unos a otros, porque nadie va a construir una montaña él solo. Se trata de ir construyendo todos juntos, granito a granito. Al fin y al cabo estamos viviendo un momento histórico de cambio en la actualidad y yo creo que más que nunca tenemos que estar todos al pie del cañón para que sea un cambio positivo. Gracias, Maitane, me encanta. Pensé en dos referencias. Una es Marie Curie, que además de que ganó 2 premios Nobel, física y química, terminó inventando una máquina que le sirvió muchísimo durante la Primera Guerra Mundial. Se dio cuenta que podía aplicar rayos X al campo de la medicina y con eso salvó muchísimas vidas. Así que creo que es un ejemplo que refleja muy bien lo que estás contando. Y mi siguiente pregunta entonces es, ¿cómo balanceas todo esto? ¿Cómo puedes estudiar medicina y al mismo tiempo ser una tremenda inventora y dar charlas y compartir lo que sabes y tener esta gran actitud de servicio? ¿Cómo haces todo esto al mismo tiempo? Bueno, primero sobre Marie Curie hay una frase de ella que a mí me encanta y te la tengo que compartir, que dice que no se puede mejorar el mundo sin mejorar a las personas. Y por eso en cualquier disciplina que hagamos, para mí lo más fundamental siempre es el lado humano y el intentar aportar a las personas. Al fin y al cabo no podemos olvidar que ante todo somos personas, ¿no? También me parece muy importante recordar que a mí me parece Marie Curie un ejemplo extraordinario, pero que no podemos olvidar que no todo el mundo va a ser Marie Curie y eso también está bien. Es decir, yo no voy a ser Marie Curie. No hace falta tener 2 premios Nobel para ser un investigador extraordinario. Y lo mismo pasa con el emprendimiento. Muchas veces cuando preguntas, ¿conoces algún emprendedor o alguna emprendedora? Y te contestan únicamente ejemplos de personas que después se han hecho multimillonarios, que comenzaron en un garaje, ¿no? Y después les fue todo el éxito. Pero a veces no sabemos que igual nuestro vecino también es un emprendedor, que está cada día luchando y es exactamente igual de emprendedor y igual de admirable. Igual es nuestro compañero de clase, que a veces vivimos tan rápido que ni nos damos cuenta de qué está sucediendo a nuestro alrededor y cómo podríamos, al final, sumando fuerzas, convertirlo en algo muy grande, ¿no? Y bueno, respecto a cómo se compatibiliza lo que sería el trabajo con la carrera, yo siempre digo que yo me dedico totalmente en cuerpo y alma a la investigación y a lo que sería la empresa, el emprendimiento y que intento estudiar en mi tiempo libre, pero me lo digo también un poco a modo de chiste. En la época de exámenes sí que es algo que se sufre bastante más, pero me parece que cuando hay algo que te apasiona, yo no concibo mi vida sin ambas partes. Y al final detrás de un proyecto
para mí hay 3 cosas y son esfuerzo, constancia y sobre todo muchísima ilusión. No hace falta nada especial, simplemente hace falta tener ganas, ponerte a ello y sobre todo no olvidar nunca por qué empezaste. Y después el tema educativo es un tema que me mueve muchísimo por esto que comentábamos previamente, de que yo me considero tan inmensamente afortunada por haber tenido el apoyo de mi familia, pero hay que ser conscientes de que no en todos los casos se da esto y por tanto desde las comunidades educativas como desde las personas que sí que han tenido esa suerte, yo creo que es fundamental tratar de que algún día no tengamos que tener que considerar una suerte que la gente se dedica a lo que se apasiona, sino que sea una realidad. Gracias, Maitane, gracias por compartir. Todavía tenemos algunos minutos más de preguntas, así que por favor compartan las que tienen en el chat. Creo que acabas de responder a la primera, que es de Mercy Abril, que pregunta en Facebook, ¿qué consejo le darías a las personas que tienen una idea pero que no saben por dónde iniciar? No sé si te gustaría agregar algo o... Sí, hay tantas cosas que a mí me hubiese gustado saber, pero os voy a compartir uno de los que ha sido de los mejores consejos que me han dado a mí. Y sería que cuando tú quieres comenzar una idea, antes comentábamos que va a haber distintas áreas que tienes que fusionar, pero es imposible que una persona pueda saber todo sobre cada área. Por ejemplo, cuando abres una empresa no puedes saber todo de la parte técnica, todo de derecho, todo de marketing, sino que vas a tener que confiar en un equipo. Entonces, lo verdaderamente importante es que sepas lo suficiente para poder decidir si lo que has delegado está bien o está mal hecho. Después, aparte de eso, otro consejo que yo quería compartir, que a mí la verdad es que me sirve muchísimo, es a la hora de la toma de decisiones, porque muchas veces yo cuando me preguntan a qué te dedicas me dan ganas de decir que me dedico a solucionar problemas, porque al final los problemas vienen y tienes que ir enfrentándote a ellos de la manera más inesperada. Y algo que me ayuda mucho a enfocarlo sería como hacerlo mediante una metodología ordenada, es decir, primero tratar de recopilar información en lo que al tema respecta, después considerar todas las posibles acciones que podrías hacer. Es decir, tenemos que dejar de plantearnos cuando tenemos un problema como si fuese algo que solo tiene 2 salidas, porque cuando tiene 2 salidas no es un problema, sino que se trata de un dilema. Y cuando ante un problema no podemos decir hago esto o no lo hago, sino que entre estos 2 cursos de acción extremos tenemos un montón de cursos de acción intermedio que también podríamos elegir. Entonces, una vez que hemos desarrollado los distintos cursos de acción, a mí me gusta ordenarlos desde cuál sería el preferente, cuál después, cuál siguiente y así hasta el último. ¿Por qué? Porque esto te prepara ante los imprevistos, sobre todo para las personas que también seáis igual de gafes, pues cuando algo sale mal para ya poder pasar al siguiente curso de acción y estar un poco más preparados. Y finalmente a mí sí que me gustaría, que es lo que a mí me hubiese gustado saber, yo recuerdo hace relativamente poco, estaba realizando una investigación en un laboratorio y la máquina que nunca se me había averiado, justo en el momento de comenzar la investigación, se averió. Y yo dije, ¿y qué hago ahora? ¿La tiro por la ventana? Entonces, claro, a mí me parece fundamental que los momentos malos que van a existir, porque existen por un lado, que está bien visibilizarlos, que no pasa nada, que nos pasa absolutamente todos, que hay que levantar la mano, dar la cara y decir, sí, me va mal y no pasa nada. Por otro lado, lo que comentábamos antes, que en ese momento puede haber mucha frustración, puedes querer tirar la máquina por la ventana, puedes querer dejarlo todo, pero lo verdaderamente importante es que en ese momento respires, no olvides por qué empezaste y eso va a ser lo que te va a hacer que seguir adelante. Gracias, Maitane. Me encantó esa perspectiva de no ver la solución a los problemas solo como A o B, sino más como un espectro de posibilidades. Eso también quita mucha presión de encima, saber que hay muchas opciones. Tenemos otra pregunta de Estefanía Campos, que en Facebook nos dice: hola, Maitane, gracias por compartir tu historia. Quisiera preguntarte cómo te ves en 10 años. ¡Wow! Sobre lo que has comentado del espectro de posibilidades, también quería añadir una pequeña cosita, y es que muchas veces cuando consideramos las cosas como un todo o nada, nos olvidamos de que a veces igual un 50% es mejor que un 0%. Es decir, a nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando lancé mi página web,
no llegábamos a tiempo porque nos habían adelantado la fecha en la que tenía que presentarla por la lista de 50 Next que salió hecha por 50 Best of the World. Queríamos salir al mismo tiempo, pero no nos iba a dar tiempo. Y entonces estábamos ante un dilema del que no podíamos salir porque decíamos o la sacamos o no la sacamos. ¿Qué hacemos? Y estábamos ahí pues como dando vueltas en círculos sin saber qué hacer y dijimos, ¿y por qué la tenemos que sacar con todas las publicaciones ya hechas? Si se puede sacar con algunas publicaciones hechas y lo que sería la estructura principal. Y esos son un ejemplo del tipo de curso intermedio que se podría emplear, que a veces igual es media solución. Y después nosotros la presentamos de esa manera y al día siguiente logramos tenerla entera hecha, pero ya habíamos estado preparados para la gente que estuvo el primer día. Y sobre la pregunta esta de los 10 años, me parece una pregunta apasionante porque una de las suertes que yo considero que tengo al haber descubierto algo que me apasiona tan pronto en la vida es pensar que tienes el resto de tu vida para poder dedicarte a ello, ¿no? Yo ahora estoy en cuarto de medicina, entonces son 6 años de carrera aquí y después para poder realizar la especialidad de oncología serían otros 5. Así que ojalá que dentro de 10 años me pueda ver especializada en oncología. Me gustaría estar ya no solo en la clínica, sino también en los laboratorios, porque hay que estar al lado del paciente, pero también detrás tratando de buscar soluciones para sus problemas y para los problemas que puedan venir en un futuro. También me gustaría enfatizar, ¿no? Darle más importancia, que ya la tiene, pero a mí lo que realmente me mueve es el lado humano de la medicina, el poder estar al lado del paciente como persona, el ser un apoyo. Muchas veces, por ejemplo, esta especialidad se habla de que es una especialidad muy dura, pero en realidad al final poder acompañar a la persona y ayudar muchas veces va más allá de lo que es puramente la medicina. Y es todo el proceso de acompañamiento. Después también me gustaría poder seguir con la empresa, ojalá poder verlo comercializado dentro de poco. Estamos esperando para el año que viene. En la actualidad estamos en el proceso de validación de los últimos análisis por una entidad independiente para poder comercializar, pero siempre con las máximas garantías. Y después me gustaría seguir trabajando también, por un lado, para temas de divulgación, ¿no? Poder seguir acercando la ciencia y la tecnología a la sociedad, que las personas tengan ya no solo información, sino también decisiones al respecto. Porque cuando queremos darle solución a un problema, lo más importante es que hay que ver cuál es la necesidad, que muchas veces se encuentra ahí el problema si tú no planteas la necesidad adecuadamente. Yo cuando comencé con el proyecto, que estaba con este cacho de la persiana rota y las cajas de plástico, comencé a llamar a empresas y les decía, ¿puedo ir a visitar para ver pues qué problemas tienen para tratar de aportar soluciones? Y claro, pues me dijeron, pero tú que estás loca. Pero sin embargo, hubo empresas que me dijeron que sí, que me permitieron ir y eso me permitió ver cuál es la necesidad real, qué es lo que hace falta y no te digo que me voy a dedicar, siempre me refiero a Innovating Elementary Machines como mi primera empresa porque después estoy convencida de que va a haber más ideas y que ni siquiera van a tener que ver y va a ser ahí como un mix muy, muy extraño, ¿no? Pero eso es lo que verdaderamente me mueve. Y después también me gustaría trabajar sobre todo en temas educativos porque me parece súper importante y fundamental fomentar la curiosidad. Es decir, no dejar que los niños pierdan esta ilusión por aprender, esta ilusión por construir un mundo mejor, que a veces como que se nos va apagando esta llama de la curiosidad, diríamos, ¿no? Entonces me gustaría trabajar para, desde el sistema, cambiarlo para que no sea, claro, no me matéis, pero claro, la teoría es súper importante, pero tan importante como es la teoría, me parece ayudar a que las personas encuentren lo que verdaderamente les apasiona. Porque imagínate levantarte el resto de días de tu vida para hacer algo que no te gusta. Entonces, me parece que es súper importante trabajar desde ese aspecto. Gracias, Maitane. Mencionaste muchísimas cosas interesantísimas. Primero, vamos a tener que seguirte la pista cada año con todos estos proyectos de aventuras, porque qué interesante todo lo que se viene. Y luego me llamó la atención que mencionaste muchos elementos de un emprendimiento, ¿verdad? Aprender a recibir un no, aprender a pararse y a hacer llamadas, ir a las fábricas, conocer cuáles son las verdaderas necesidades de tus clientes,
pero también experimentar, tratar de abrazar un poco el caos, porque la perfección a veces también nos detiene o nos paraliza un poco. Entonces me gustó lo que dijiste sobre intentar sacar un primer prototipo con lo que se tenga y luego ir mejorando a partir de ahí. Se nos va rapidísimo el tiempo, pero tenemos un par de preguntas. Para la siguiente vamos a un poco cambiar la dirección de las velas y entrar en algo un poquito más técnico. Majo Sánchez en Facebook pregunta si puedes elaborar un poquito más sobre cómo funciona el método de conservación. Entiendo que el método es envasado con aire tratado, pero tal vez nos puedes contar un poquito más a detalle. Sí, el secreto de la Coca-Cola no me dejan contarlo, pero sí que os puedo explicar cómo funcionaría, ¿no? Entonces, vamos a poner en ejemplo en la máquina para utilizar en los hogares, pero después las otras funcionan exactamente igual. Mi abuela, por ejemplo, la tiene en un cajón de su cocina porque es así como bastante pequeñita. Entonces ella abre el cajón y cuando ha cocinado comida, por ejemplo, para llevar a la universidad o para que mis padres se lleven al trabajo o lo que sea, únicamente hay que colocarla en los tuppers de cristal que tenemos todos en casa de toda la vida. Tú colocas la comida ahí, lo dejas en la máquina durante 5 segundos y después le pones la tapa y ya ha recibido el tratamiento y va a lograr alargar la vida útil del producto. Una pregunta que me suelen hacer relativamente frecuentemente es ¿cuánto tiempo se alarga la vida del producto? Y esta es una pregunta que es trampa, ¿no? Porque, claro, depende del producto. No sería lo mismo fruta que carne y está dentro, por ejemplo, carne, no es lo mismo distintos tipos de carne. Algo que sí que me gusta clarificar porque también se pregunta a menudo es si la carne está mala, se vuelve a convertir en buena. No, eso lo de regenerar y no hacemos. Pero sí que es verdad que puedes hacer tanto con cocinado como sin cocinar, como con todo tipo de producto. ¿El resto de máquinas cómo funcionan? Exactamente igual, solo que únicamente en vez de ser en los tuppers tenemos bandejas especiales para evitar el uso del plástico y la máquina realiza también el proceso de sellado de la bandeja. Entonces imaginaos, por ejemplo, en un restaurante que muchas veces cuando sobra comida, hoy en día cada vez más, después se lo llevan las personas a su casa, ¿no? Para no tener que desperdiciarlo. Pues el restaurante podría envasarlo poniendo su logo en el envase y que la gente se lo pudiese llevar a casa y encima no tuviese que estar desayunándolo. De la misma manera, si las personas no se lo quieren llevar a su casa, también podría utilizarse con fines sociales para tratar de ayudar a personas en estados vulnerables. Y después también se puede utilizar, por ejemplo, en grandes empresas que creen, por ejemplo, caterings, que les sobran muchísimos menús diarios y toda esa comida es comida que estamos desperdiciando, ¿no? Entonces se le podrían buscar diferentes salidas. Buenísimo, qué interesante. También tenemos una pregunta de Fabio David, esta es desde YouTube y nos pregunta, bueno, primero te agradece por compartir estas experiencias y luego, ¿qué te motiva en tus momentos más difíciles? Pues para ser totalmente sincera, a mí lo que realmente me motiva son los momentos en los que todo iba catastróficamente mal. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que tú recuerdas el momento en el que iba todo mal? Por ejemplo, el momento de estar dándole martillazos tú solo a la máquina en la otra punta del mundo, pero seguiste dando martillazos. Entonces, yo siempre me quedo con esa cosa de que por mucho que las cosas hayan ido mal, yo siempre recuerdo en cómo había una Maitane pequeñita, ¿no? Cuando tenía 15 años, que su sueño era ayudar a una única persona y después había una Maitane que siguió dándole martillazos a la máquina, pasara lo que pasara. Hubo una Maitane que corrió cuando la hamburguesa explotó. Entonces, yo recuerdo todo eso. Al fin y al cabo, para mí es recordar por qué empezaste, qué es en lo que tú verdaderamente crees. Y yo creo mucho en el poder de las personas, en tratar de crear un impacto positivo en la vida de los demás. Y a mí realmente eso es lo que me mueve. En los peores momentos, yo siempre me ayuda muchísimo recordar el por qué haces lo que haces. Que muchas veces vivimos tan rápido y, claro, hay tantos problemas todos en nuestro día a día que es como muy fácil perder esa perspectiva y que en un momento estés tan en bucle con un problema que ya no sepas salir de ahí. Pero en ese momento es mejor parar, respirar o romper un plato, lo que a cada uno le corresponda, y recordarte qué es lo que te levantó el primer día.
y seguir levantándote todos los días después. Eso no implica que muchas veces no tengas que redirigir. Antes comentábamos que ante un problema es mejor redirigir a tiempo. Yo, por ejemplo, para mí lo que menos me importa es que la máquina funcione o no funcione. Es decir, hemos hablado se dice, inventa un nuevo método de conservación de alimentos, pero lo que no se dice es que no ha sido uno, han sido 20 que no funcionaban y después el número 21 es el que ha funcionado. Entonces, cada vez que uno no ha funcionado, es importante que no te quedes ahí en bucle con que no ha funcionado y que sigas peleando por lo que tú crees. Que lo que tú crees no es que sea ese método concreto, sino tú crees, en mi caso yo creo que tiene que haber una manera diferente de lograr el tema de la conservación de alimentos. Entonces tú sigues peleando por eso, por tu objetivo de lograr ayudar a las personas y no aferrarte a algo en concreto que no funciona, sino que utilizar esa oportunidad para redirigir y poder, realizarlo. Buenísimo, Maitane, gracias. Lastimosamente ya tenemos que ir cerrando, pero quiero hacerte una última pregunta y tal vez esta la podemos responder brevemente. Justo este año estamos conmemorando 50 años en la Universidad Francisco Marroquín y parte de la esencia de la universidad es el valor de las preguntas. Y tú mencionaste en tu charla sobre cómo esto se pierde muchas veces. Cuando empezamos a crecer dejamos de hacernos preguntas o de ser curiosos. ¿Cuál sería tu consejo para los estudiantes, los emprendedores, los nutricionistas, todas las personas que te escuchan sobre cómo mantener viva esa curiosidad como la que tú has tenido todos estos años? Bueno, lo primero, felicidades por el 50 aniversario. Qué bien ver que hay personas que le dan este valor a las preguntas. A ver, aquí a mí me parece súper importante. Antes comentábamos que los niños nunca dejan de hacerse preguntas, ¿no? De preguntar el porqué de absolutamente todo. Pero la pregunta es, ¿y qué hacen los adultos? Siempre dicen, pues da igual, pues ¿cuántas preguntas haces? Y como que dejan esas preguntas de lado. Sobre todo, nos cuesta dar respuesta a las preguntas que no sabemos y muchas veces admitir el propio desconocimiento es algo que es súper complicado, pero es realmente sabio y a mí me parece muy importante que desde que son pequeños que preguntan el por qué es de día y por qué es de noche, no hay que cortarlo ahí, hay que dejar que sigan, dejar que se pregunten. Muchas veces también decimos, pues si es súper difícil nadie va a conseguir mejorar el mundo. Yo no sé si yo llegaré a ver el cambio, pero por lo menos sí a dejarlo un poquito mejor de lo que es. Entonces también me parece muy importante mantener esa ilusión de igual no consigues arreglar todo. Antes decíamos que el cambio es imperfecto, pero si consigues dejar el mundo un poquito mejor de como te lo encontraste, si has conseguido impactar la vida de una persona, para mí eso es lo que realmente importa. Entonces yo lo que le diría a las personas es que nunca dejen de hacer preguntas, que nunca dejen que les hagan dejar de hacerse preguntas, ¿no? Que nunca, cuando haces una pregunta, nunca te puedes equivocar. O sea, al final muchas veces tenemos miedo a preguntar y en las clases ¿cuántas veces pasa que no levantan la mano? Sino que por miedo, por vergüenza, por miedo a equivocarse. Pero ¿cómo te vas a equivocar si estás preguntando? Para mí, las frases más sabias siempre van acompañadas de una interrogación. Gracias, Maitane. Excelente cierre. Me encantó compartir contigo, en verdad. Qué recorrido más admirable e inspirador. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Vamos a dejarlo aquí por hoy, pero en nombre de la Escuela de Nutrición les agradecemos por asistir a esta primera conferencia del Foodpreneur Science 2021. Además, los invitamos a seguirnos en nuestra página web, que es nutrición.ufm.edu. Y sobre todo a sintonizar las próximas conferencias. Mañana tenemos neurogastronomía, el cerebro o el arte culinario a las 12:30 en las mismas plataformas. Así que los esperamos aquí para seguir haciéndonos preguntas interesantes y aprendiendo. Gracias, Maitane, otra vez. Muchísimas gracias, de todo corazón. Ha sido un placer estar aquí. Igual, gracias. Chao. Siempre me ha encantado la cocina, siempre me ha gustado experimentar con alimentos, con diferentes recetas y me apasiona el tema de nutrición. Entonces, al encontrar una carrera que combinaba estos dos, me pareció perfecto. Esta combinación de estos pilares me permitieron a mí tener el conocimiento teórico y técnico para poder ya después adentrarme de la forma más tranquila en todo el ámbito de la gastronomía, nutrición y emprendimiento. Una de las mayores herramientas es el tema de innovación.
siempre nos empujaron a pensar en proyectos nuevos, a desarrollar diferentes tipos de proyectos desde cero, desde mercadeos hasta la creación del alimento. Entonces creo que eso fue una muy buena herramienta. Mucho del rol de la escuela es para apoyarlo a uno para obtener bastantes pasantías, prácticas, contactos, para después tener una base sólida de empresas y directivos. Mucha de la participación de la escuela y de la dirección fue para darnos a nosotros esa base tan fuerte de contactos en el área ya profesional. Tiene que sentir pasión por cocinar. También le tiene que interesar la nutrición. La idea de que puede emprender, que puede poner un negocio esa persona o que su idea se puede hacer realidad aquí al salir de la U. Nutrición es una ciencia y hay mucho que aprender y mucho que poner en práctica. La nutrición es el campo preventivo que mucha gente ignora. O sea, la mayoría de enfermedades son prevenibles con buenos hábitos alimentarios. La universidad nos da las herramientas necesarias para poder llevar a la nutrición a otro nivel. Es muy diversa. Creo que expande primero tus opciones laborales, expande tu conocimiento y no te encierras solo en una idea. Le deja a uno grandes amigos para poder emprender. Creo que es una carrera que nos va a sorprender y que también te da muchas puertas abiertas para cualquier ámbito que uno quiera elegir. Porque un nutricionista puede emprender, puede hacer productos, puede trabajar en industrias, puede capacitar personas, puede trabajar en hospitales y puede estar directo en clínica cambiando la vida de muchas personas. Puede hacer muchas cosas. Nutrición tiene mucho campo que todavía no está explorado y necesita pues gente pila. Estudia nutrición.